1974. Stephen King llega a un hotel en Colorado. Es el último huésped de la temporada. Esa noche, solo él y su esposa duermen allí. El edificio entero está vacío. A las 3 de la madrugada, King despierta. Acaba de tener la peor pesadilla de su vida. Una manguera de incendios cobrando vida. Persiguiendo a su hijo por pasillos interminables. Devorándolo. Sale a fumar. Mira por la ventana hacia las montañas oscuras. Y allí, en ese momento, comienza a escribir mentalmente su novela más aterradora, El Resplandor. Pero lo que King no sabía era esto: el hotel ya estaba embrujado mucho antes de que él llegara. Una explosión. Varios muertos. Espíritus que nunca se fueron. Y habitaciones donde los huéspedes despiertan sintiendo manos invisibles tocándolos. The Stanley Hotel, Colorado, donde las pesadillas de Stephen King se hicieron reales. Porque el hotel ya las estaba viviendo. Estes Park, Colorado, 1903. Un inventor llamado Freeland Oscar Stanley recibió noticias devastadoras. Tuberculosis. En esa época, era prácticamente una sentencia de muerte. Los médicos le daban poco tiempo de vida. Su doctor le recomendó algo inusual: viajar al oeste. Respirar aire fresco de montaña. Era el tratamiento estándar para pacientes de tuberculosis en la época. No había cura. Solo esperanza de que el clima seco ayudara. Freeland y su esposa Flora viajaron a Colorado en marzo. Llegaron a Denver primero. Pero en junio, siguiendo la recomendación de otro médico, se mudaron a Estes Park. Un pequeño pueblo de montaña a los pies de las rocosas. Aire puro. Cielos despejados. Belleza natural impresionante. Y algo milagroso sucedió. Durante ese verano, la salud de Freeland mejoró dramáticamente. Recuperó peso. Recuperó energía. Para el otoño, los síntomas de tuberculosis habían desaparecido casi completamente. Vivió hasta los 91 años. Murió de un ataque al corazón, no de tuberculosis. Freeland estaba tan agradecido por su recuperación que decidió regresar cada verano. Pero había un problema. Estes Park era demasiado rústico para su gusto. Las acomodaciones eran básicas. Los hoteles existentes eran simples. No había lujos. No había el tipo de ambiente social que Freeland y Flora disfrutaban en la costa este. Así que Freeland decidió construir su propio hotel. No cualquier hotel. Un gran hotel. Un hotel de lujo que atraería a gente de su clase social. Gente adinerada del este que buscaba escapar del calor del verano. Pacientes de tuberculosis como el que necesitaban el aire de montaña. Un destino de alta categoría en medio de las rocosas. En 1907, comenzó la construcción. La madera y la roca vinieron de las montañas cercanas. El estilo arquitectónico era georgiano colonial. Elegante. Imponente. Blanco brillante contra el cielo azul de Colorado. El hotel costó una fortuna. Pero Freeland no escatimó en gastos. Cada habitación tendría agua corriente. Electricidad. Teléfonos. Estas eran comodidades extremadamente modernas para 1909. La mayoría de los hoteles rurales no tenían nada de esto. La única cosa que el Stanley Hotel no tendría era calefacción. Porque Freeland lo diseñó como un resort de verano solamente. Abriría en primavera. Cerraría en otoño. Durante el invierno brutal de Colorado, el hotel estaría vacío. Cerrado. Congelado. El 4 de julio de 1909, el Stanley Hotel abrió oficialmente sus puertas. 140 habitaciones. Vistas espectaculares de las montañas. Servicios de primera clase. Fue un éxito inmediato. Los huéspedes venían de todas partes. Gente famosa. Políticos. Artistas. La insumergible Mally Brown se alojó allí. El compositor John Philip Sousa. Incluso Theodore Roosevelt visitó el hotel. El Stanley se convirtió en el destino de verano para la élite estadounidense. Freeland operaba el hotel casi como un pasatiempo. Una vez comentó que gastaba más dinero del que ganaba cada verano. Pero no le importaba. El hotel era su legado. Su manera de agradecer a Colorado por haberle salvado la vida. Durante las primeras décadas, el Stanley Hotel prosperó. Era un lugar de elegancia y refinamiento. Un oasis de civilización en las montañas salvajes. Los huéspedes disfrutaban de comidas elaboradas. Bailes en el salón de baile. Paseos por los terrenos extensos. Todo era perfecto. Pero como todo, las cosas cambiaron. Freeland Stanley murió en 1940. Su esposa Flora había muerto un año antes.
Sin los fundadores, el hotel comenzó a declinar. Cambió de dueños varias veces. La Gran Depresión había golpeado duro. El turismo disminuyó. Para los años 70, el Stanley Hotel estaba en mal estado. Necesitaba reparaciones. Necesitaba inversión. Necesitaba algo que lo revitalizara. Estaba al borde de ser demolido. Un hermoso edificio histórico a punto de desaparecer. Y entonces llegó Stephen King. Y todo cambió para siempre. Pero lo que King encontraría esa noche no sería solo inspiración para una novela. Sería algo mucho más real. Octubre de 1974. Stephen King estaba viviendo en Boulder, Colorado, trabajando en su novela Apocalipsis. Necesitaba un descanso. Decidió llevar a su esposa Tabitha a Estes Park para un fin de semana romántico lejos de sus hijos. Llegaron al Stanley Hotel sin reservación. Era el último día de la temporada. El hotel cerraría al día siguiente para el invierno. Cuando King preguntó si podían alojarse, el personal vaciló. Estaban empacando, preparando todo para cerrar. Pero finalmente aceptaron. Stephen y Tabitha King serían los únicos huéspedes esa noche. En un hotel de 140 habitaciones. Completamente solos. King más tarde describiría la experiencia en entrevistas. Dijo que el viento aullaba afuera. Que los pasillos estaban vacíos y oscuros. Que había una atmósfera opresiva en todo el edificio. Como si el hotel mismo estuviera observándolos. Esa noche, King cenó en un comedor diseñado para 200 personas. Solo había 2 personas allí. El silencio era ensordecedor. Después de cenar en el restaurante vacío, Stephen y Tabitha subieron a su habitación. Habitación 217. En el segundo piso. Una habitación que ya tenía su propia historia oscura. Pero King no lo sabía todavía. Se acostaron. El hotel estaba completamente silencioso. Demasiado silencioso. King tenía problemas para dormir. La quietud era inquietante. Y entonces, en algún momento después de la medianoche, cayó en un sueño profundo. Y tuvo una pesadilla. Vívida. Aterradora. Tan real que cuando despertó, su corazón latía violentamente. En el sueño, estaba en el Stanley Hotel. Pero era diferente. Más oscuro. Más siniestro. Estaba buscando a su hijo de 3 años, Joe. Corriendo por los pasillos interminables del hotel. Gritando su nombre. Pero Joe seguía corriendo. Huyendo de algo. Y entonces King vio que era una manguera de incendios. Pero no era solo una manguera. Estaba viva. Se movía como una serpiente. Persiguiendo a su hijo. Enroscándose alrededor de él. El niño gritaba. King no podía alcanzarlo. No podía salvarlo. La manguera se enrolló completamente alrededor de Joe. Y comenzó a apretarlo. King observaba impotente mientras su hijo era aplastado. Asfixiado. Devorado por esta cosa imposible. King despertó sudando. Temblando. Salió de la cama sin despertar a Tabitha. Fue a la ventana. Encendió un cigarrillo. Miró hacia las montañas oscuras bajo la luz de la luna. Y allí, parado en esa ventana a las 3 de la madrugada, comenzó a formar la historia. Una familia aislada en un hotel de montaña durante el invierno. Un padre escritor luchando con sus propios demonios. Un hijo con poderes psíquicos. Y un hotel que cobra vida. Un hotel que quiere algo de ellos. King regresó a la cama. Pero ya no pudo dormir. Su mente estaba trabajando. Desarrollando personajes. Desarrollando la trama. Para cuando amaneció, tenía el esqueleto completo de lo que se convertiría en El Resplandor. Pero lo que King no sabía, lo que no podría haber sabido, era que la habitación donde durmió tenía su propia historia real de horror. Una historia que había sucedido décadas antes de su llegada. Y esa historia comenzó con una explosión que casi destruyó todo el hotel. 1911. Junio. Una tormenta de nieve tardía golpeó Estes Park. Inusual para esa época del año. Pero las montañas de Colorado son impredecibles. La tormenta trajo vientos fuertes, nieve pesada y cortes de energía. El Stanley Hotel perdió electricidad. Esto era un problema serio. Los huéspedes necesitaban luz. Necesitaban calor. El personal entró en acción. Comenzaron a colocar lámparas de acetileno en todas las habitaciones. Era el respaldo estándar cuando fallaba la electricidad. Elizabeth Wilson era la ama de llaves principal del hotel. Una mujer trabajadora, dedicada. Esa noche, ella era responsable de iluminar las lámparas en el segundo piso. Habitación por habitación.
asegurándose de que los huéspedes tuvieran luz. Pero había un problema que nadie sabía: una fuga de gas. En algún lugar del segundo piso, el gas acetileno se estaba escapando, llenando lentamente los pasillos, las habitaciones. Invisible, inodoro en concentraciones bajas, mortal si se encendía. Elizabeth llegó a la habitación 217. Abrió la puerta. No olía nada raro. No vio ninguna señal de peligro. Entró con su candelabro. Se acercó a la lámpara de aceite en la habitación. Encendió un fósforo. La explosión fue masiva, instantánea. Toda la habitación estalló en llamas. La fuerza de la explosión destruyó la habitación 217. Destruyó parte del pasillo. Y destruyó el piso debajo. El suelo literalmente se colapsó. Elizabeth cayó. A través del piso destruido. Cayó directamente al comedor debajo. Aterrizó entre los escombros. Entre el fuego. Entre el caos. Milagrosamente, sobrevivió. Estaba gravemente herida. Quemaduras severas. Huesos rotos. Pero viva. La llevaron de urgencia a un hospital. Los médicos dijeron que era un milagro que no hubiera muerto instantáneamente. Elizabeth pasó meses recuperándose. Meses de dolor. De cirugías. De preguntarse si alguna vez volvería a ser la misma. El hotel pagó todos sus gastos médicos. Freeland Stanley personalmente se aseguró de que fuera bien atendida. Eventualmente, Elizabeth se recuperó lo suficiente para regresar al trabajo. Y regresó al Stanley Hotel. A pesar de lo que le había pasado. A pesar del trauma. Regresó al mismo hotel. Al mismo trabajo. Algunos dijeron que era valentía. Otros pensaron que estaba loca. Trabajó en el Stanley durante muchos años más. Hasta que finalmente se retiró. Y eventualmente murió. Una muerte natural. Pacífica. O eso se pensó en ese momento. La habitación 217 fue reconstruida, reparada, restaurada a su estado original. Los huéspedes regresaron a alojarse allí. Y durante décadas, todo estuvo bien. La explosión se convirtió en una historia. Una anécdota sobre el pasado del hotel. Nada más. Pero entonces comenzaron los reportes. Cosas extrañas en la habitación 217. Huéspedes se quejaban de fenómenos inexplicables. Y no solo en esa habitación. Por todo el hotel. Porque resulta que Elizabeth Wilson nunca realmente dejó el Stanley Hotel. Los primeros reportes llegaron en los años 60. Huéspedes en la habitación 217 se despertaban en medio de la noche. Sentían que alguien más estaba en la habitación. Una presencia. Observándolos. Algunos reportaban que sus maletas habían sido desempacadas. Sin que ellos lo hicieran. Llegaban a la habitación después de cenar. Y su ropa estaba perfectamente doblada y guardada en los cajones. Como si un ama de llaves invisible hubiera hecho el trabajo. Otros decían que sentían manos tocándolos mientras dormían. Suaves. Como si alguien los arropara. Ajustando las sábanas. Asegurándose de que estuvieran cómodos. Pero cuando abrían los ojos, no había nadie allí. Las luces se encendían y apagaban solas. Puertas se abrían y cerraban. Objetos se movían de un lugar a otro. Siempre pequeñas cosas. Nada violento. Nada aterrador. Solo, inquietante. El personal del hotel comenzó a hablar. Compartir historias. Una camarera dijo que había visto a una mujer en uniforme de época en el segundo piso. La mujer estaba doblando toallas. Cuando la camarera se acercó para preguntarle quién era, la mujer desapareció. Literalmente se desvaneció frente a sus ojos. Otro empleado reportó escuchar pasos en el pasillo del segundo piso. Tarde en la noche cuando el hotel estaba casi vacío. Pasos constantes. Metódicos. Como alguien haciendo rondas. Verificando habitaciones. Haciendo su trabajo. Y siempre, la actividad era más intensa en la habitación 217. Como si alguien tuviera una conexión especial con esa habitación. Como si alguien hubiera experimentado algo tan traumático allí que su energía, su esencia, se había quedado permanentemente grabada en ese espacio. Los dueños del hotel inicialmente trataron de minimizar los reportes. No querían asustar a los huéspedes. No querían desarrollar reputación de hotel embrujado. Pero los reportes seguían llegando. Año tras año. Década tras década. Y no era solo la habitación 217. Otras áreas del hotel también mostraban actividad extraña. En el salón de baile, los empleados escuchaban música de piano. Tarde en la noche cuando el hotel estaba cerrado.
música hermosa, clásica, como si alguien estuviera practicando. Pero cuando iban a investigar, el salón de baile estaba vacío. El piano estaba cerrado. Nadie allí. Y cuando miraban más de cerca, veían las teclas del piano moviéndose, solas, como si manos invisibles las tocaran. En el bar y la sala de billar del primer piso, el personal reportaba escuchar conversaciones, voces masculinas, riendo, hablando, como si un grupo de hombres estuviera disfrutando bebidas y juegos. Pero cuando entraban, el lugar estaba vacío, silencioso, solo el eco de voces que ya no estaban. Los huéspedes en el cuarto piso tenían sus propias experiencias. Varios reportaron ser tocados por manos invisibles, particularmente en la habitación 401. Huéspedes, especialmente mujeres, se despertaban sintiendo que alguien las tocaba. No de manera reconfortante como en la habitación 217, sino de manera inapropiada, inquietante, amenazante. En la habitación 407, los huéspedes reportaban ver a un hombre mayor, parado en la esquina cerca del baño, fumando una pipa. El olor del tabaco de pipa llenaba la habitación. Cuando los huéspedes encendían las luces, el hombre desaparecía, pero el olor permanecía. Y luego estaban los niños. Múltiples huéspedes y empleados reportaron escuchar niños jugando, risas, carreras por los pasillos, el sonido de una pelota rebotando, ruedas de triciclo rodando por el piso de madera. Pero cuando investigaban, no había niños. El hotel a menudo no tenía niños como huéspedes. Y sin embargo, los sonidos continuaban. Stephen King mismo, durante su estancia esa noche de octubre, escuchó a los niños. Mencionó en entrevistas que escuchó risas y pasos de niños en el pasillo fuera de su habitación. Llamó a la recepción para quejarse del ruido. Le dijeron que él y su esposa eran los únicos huéspedes en todo ese piso. En todo el hotel. No había niños. No había nadie más. Pero para los años 70, cuando King se alojó allí, el Stanley Hotel todavía no había abrazado su reputación de embrujado. Todavía trataban de mantenerlo callado, de pretender que todo era normal. Solo un hotel histórico con algunas rarezas de edificio viejo. Eso cambiaría dramáticamente en los años siguientes, porque El Resplandor de Stephen King se publicó en 1977. Se convirtió en un bestseller instantáneo. Y cuando la gente leyó que King se había inspirado en un hotel real en Colorado, todos querían saber cuál era. King reveló que era el Stanley Hotel. Y de repente, el mundo entero conocía el nombre. El mundo entero quería visitarlo. El mundo entero quería alojarse en la habitación 217. La misma habitación donde King tuvo su pesadilla. El Stanley Hotel ya no podía ignorar o minimizar los reportes paranormales. Ahora eran parte de su identidad. Parte de su marca. Y los fenómenos solo se intensificarían en las décadas siguientes. Después de la publicación de El Resplandor en 1977, el Stanley Hotel experimentó una transformación completa. Ya no era solo un hotel histórico. Era el hotel que había inspirado una de las novelas de terror más famosas de todos los tiempos. Las reservaciones se dispararon. La gente venía específicamente porque querían experimentar lo que Stephen King había experimentado. Querían alojarse en la habitación 217. Querían caminar por los pasillos que King había caminado. Querían sentir la atmósfera que había inspirado tal obra maestra del horror. Los dueños del hotel se dieron cuenta de que tenían algo único. Algo que ningún otro hotel en el mundo tenía. Tenían autenticidad. Una conexión real con una obra cultural importante. Y, según cada vez más personas reportaban, tenían fantasmas reales. En 1980, Stanley Kubrick adaptó El Resplandor al cine. La película se convirtió en un clásico instantáneo del cine de terror. Jack Nicholson. Eres Johnny. Ríos de sangre saliendo de ascensores. Las gemelas en el pasillo. Imágenes que se grabaron en la conciencia cultural para siempre. Irónicamente, Kubrick no filmó en el Stanley Hotel. Filmó principalmente en estudios y usó el Timberline Lodge en Oregon para las tomas exteriores. Stephen King odiaba la adaptación de Kubrick. Sentía que había perdido el corazón emocional de su historia. Años después, King produciría su propia miniserie de televisión de El Resplandor. Y esa sí se filmó en el Stanley Hotel real. Pero para entonces, el Stanley ya no necesitaba películas para su reputación. Porque los investigadores paranormales habían comenzado a llegar. Y lo que encontraron los sorprendió incluso a ellos. En 1995,
el programa de televisión Unsolved Mysteries presentó un segmento sobre el Stanley Hotel. Entrevistaron a empleados, a huéspedes, documentaron algunos de los fenómenos reportados. El episodio fue visto por millones de personas. Las historias eran consistentes, demasiado consistentes para ser coincidencia o imaginación. La música de piano en el salón de baile cuando nadie estaba tocando. Las voces en el bar cuando estaba vacío. La presencia en la habitación 217 que desempacaba maletas y arropaba a los huéspedes. Los niños invisibles jugando en los pasillos. Un empleado del hotel, que había trabajado allí durante 15 años, compartió su experiencia. Había sido escéptico al principio. Pensaba que todo eran tonterías. Historias exageradas para turistas. Pero después de años de presenciar cosas que no podía explicar, se había convertido en creyente. Describió una noche cuando estaba cerrando el hotel. Era tarde, pasada la medianoche. Estaba solo en el primer piso, apagando luces. Y escuchó claramente música de piano viniendo del salón de baile. Música hermosa. Una melodía que reconoció como algo de principios del siglo XX. Fue a investigar. Cuando abrió las puertas del salón de baile, la música se detuvo instantáneamente. El salón estaba oscuro, vacío. Caminó hasta el piano. Estaba cerrado, frío al tacto, como si nadie lo hubiera tocado en horas. Pero él había escuchado música, clara como el día. No era su imaginación. Otra empleada, una camarera, describió su encuentro con lo que ella creía era el fantasma de Elizabeth Wilson. Estaba limpiando habitaciones en el segundo piso. Entró a una habitación con su carrito. Comenzó a cambiar las sábanas de la cama. Y de repente sintió una presencia detrás de ella. Se dio vuelta. Y vio a una mujer, vestida con un uniforme de ama de llaves antiguo, del estilo de principios del 1900. La mujer estaba parada allí, observándola, no de manera amenazante, sino con una expresión amable, casi maternal. La camarera parpadeó, y la mujer desapareció. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. La camarera salió corriendo de la habitación. Fue directamente a su supervisora. Le describió lo que había visto, y la supervisora asintió. Dijo que otros habían visto lo mismo, que probablemente había visto a Elizabeth Wilson, todavía haciendo rondas, todavía cuidando su hotel. En 2004, el programa Ghost Hunters llegó al Stanley Hotel, y capturaron evidencia que haría que incluso los escépticos se cuestionaran todo. Ghost Hunters era uno de los programas paranormales más populares en televisión. Conducido por Jason Haves y Grant Wilson, fundadores de TAPS, de Atlantic Paranormal Society. Eran conocidos por su enfoque escéptico. No aceptaban explicaciones paranormales fácilmente. Buscaban causas naturales primero. Solo cuando habían eliminado todas las posibilidades racionales consideraban lo paranormal. Llegaron al Stanley Hotel con una actitud profesional. Equipos sofisticados. Cámaras de visión nocturna. Grabadoras de audio digitales, detectores de campos electromagnéticos, detectores de movimiento, todo lo necesario para una investigación exhaustiva. Pasaron 2 noches investigando. Configuraron equipos por todo el hotel, en las habitaciones más activas, en los pasillos, en el salón de baile, en el bar. Cubrieron tanto terreno como pudieron con su equipo de 6 investigadores. La primera noche fue relativamente tranquila. Capturaron algunos EVP, fenómenos de voz electrónica. Voces en grabaciones que no se habían escuchado en tiempo real. Pero nada dramático. Nada que no pudiera potencialmente explicarse. La segunda noche fue diferente. Estaban investigando el salón de baile. Jason y Grant estaban allí solos. Todas las luces apagadas. Cámaras infrarrojas grabando. Comenzaron a hacer preguntas, invitando a cualquier entidad presente a comunicarse. Y entonces escucharon la música. Suave, distante, pero definitivamente música de piano. Los 2 hombres se quedaron completamente quietos. Verificaron que todas sus cámaras estuvieran grabando. La música continuó durante casi 30 segundos. Y luego se detuvo. Revisaron todo. No había fuentes de audio cerca. No había radios. No había nada que pudiera explicar la música. Y cuando revisaron las grabaciones de video, pudieron ver algo inquietante. Las teclas del piano se movían, ligeramente, como si manos invisibles las estuvieran tocando suavemente. Pero eso no fue todo. En el cuarto piso,
Otro miembro del equipo tuvo una experiencia personal. Estaba investigando la habitación 401 sola. La habitación conocida por contacto físico inapropiado. Estaba sentada en la cama, grabando con una cámara de mano, cuando sintió algo. Una mano. En su hombro. Clara. Definitiva. No fue su imaginación. Alguien o algo la había tocado. Gritó. Saltó de la cama. Salió corriendo de la habitación. Cuando los otros revisaron las grabaciones, podían ver el momento exacto. Su expresión cambiando de calma a terror absoluto en una fracción de segundo. El equipo de Ghost Hunters terminó su investigación convencidos de que el Stanley Hotel tenía genuina actividad paranormal. En su episodio final, declararon que el Stanley era uno de los lugares más activos que habían investigado. Y viniendo de investigadores conocidos por su escepticismo, eso significaba algo. Después de Ghost Hunters, vinieron todos los demás. El Stanley Hotel se convirtió en un destino obligatorio para cada investigador paranormal en el país. Ghost Adventures llegó en 2011. Conducido por Zak Bagans, conocido por su estilo dramático y confrontacional. Zak y su equipo pasaron una noche completa en el hotel. Bloquearon completamente el edificio. No permitieron a ningún huésped o empleado quedarse. Querían eliminar cualquier posible contaminación de actividad humana normal. Su investigación fue intensa. Zak usó su técnica de provocación, desafiando a las entidades, gritándoles, exigiéndoles que se manifestaran. Y, según afirma, funcionó. En la habitación 217, Zak reportó sentir una presencia femenina. Amable, cuidadosa, como una madre. Completamente opuesta a las entidades oscuras que usualmente encontraba. Creía firmemente que era Elizabeth Wilson. En el cuarto piso, sin embargo, la energía era diferente. Zak sentía algo masculino, agresivo. En la habitación 407, donde los huéspedes reportaban ver al hombre con la pipa, Zak dijo que sintió una presencia tan fuerte que le dio náuseas. Tuvo que salir de la habitación. Su equipo capturó múltiples EVP esa noche. Voces diciendo nombres. Voces respondiendo preguntas. Una voz femenina que claramente dijo cuidado justo antes de que un miembro del equipo casi tropezara con un cable. Como si alguien invisible estuviera tratando de prevenir un accidente. También capturaron lo que parecían ser figuras de sombra. En las grabaciones de video, podían ver formas oscuras moviéndose por los pasillos. Formas que no correspondían a ningún miembro del equipo. Formas que se movían de manera inteligente, escondiéndose detrás de esquinas, como si supieran que estaban siendo observadas. El episodio de Ghost Adventures sobre el Stanley Hotel se convirtió en uno de los más vistos de la serie. Y cimentó aún más la reputación del hotel como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Pero no eran solo los programas de televisión. Investigadores independientes también venían. Equipos paranormales locales. Grupos de entusiastas. El Stanley comenzó a ofrecer tours de fantasmas oficiales. Tours nocturnos donde los guías compartían las historias y llevaban a los visitantes a las áreas más activas. Y casi todos los que tomaban estos tours experimentaban algo. Algo que no podían explicar. Una pareja de Texas visitó el hotel en 2015. Se alojaron en la habitación 217. La habitación de Stephen King. La habitación de Elizabeth Wilson. Querían la experiencia completa. La primera noche no sucedió nada inusual. Durmieron bien. Pensaron que tal vez toda la historia de fantasmas era exageración. Marketing inteligente para turistas crédulos. La segunda noche fue diferente. Se despertaron alrededor de las 3 de la madrugada. Ambos al mismo tiempo. Como si algo los hubiera despertado simultáneamente. La habitación estaba fría. Mucho más fría de lo que debería estar. Y entonces lo vieron. Al pie de la cama. Una figura. Borrosa. Translúcida. Una mujer. Vestida con algo que parecía un uniforme antiguo. La figura los miraba. No de manera amenazante. Sino con lo que solo podían describir como preocupación. Como si estuviera verificando que estuvieran bien. La esposa gritó. Encendió la luz de la mesita de noche. La figura desapareció instantáneamente. Pero la habitación permaneció fría durante varios minutos más. Gradualmente volviendo a temperatura normal. No durmieron el resto de la noche. A la mañana siguiente, hablaron con el personal. Describieron lo que habían visto. La recepcionista asintió. Sin sorpresa. Sin incredulidad. Solo aceptación. Probablemente vieron a la señora Wilson, dijo.
Ella todavía cuida de los huéspedes, asegurándose de que estén cómodos. Otro huésped, un hombre de negocios de Chicago, se alojó en la habitación 407 en 2017. No creía en fantasmas. Estaba allí por trabajo, no por el aspecto paranormal. Solicitó esa habitación solo porque era una de las pocas disponibles. Su primera noche, despertó con el olor de humo de pipa. Fuerte, inconfundible, como si alguien estuviera fumando directamente a su lado. Pero no había nadie. Revisó la habitación. Nada. El olor desapareció después de unos minutos. La segunda noche, vio algo. Despertó sintiéndose observado. Abrió los ojos. Y en la esquina cerca del baño, había una figura oscura. La forma de un hombre. Parado allí. Inmóvil. El huésped encendió la luz. La figura desapareció. Pero sabía lo que había visto. No era una sombra normal. Era algo más. Pidió cambiar de habitación a la mañana siguiente. El personal entendió. Le dieron una habitación en el tercer piso. No tuvo más incidentes. Pero salió del Stanley Hotel como un creyente. Algo estaba en esa habitación. Algo que no podía ser explicado por lógica o razón. Los investigadores tienen teorías sobre quién o qué está en el Stanley Hotel. Y las respuestas son más complejas de lo que nadie imaginó. La presencia en la habitación 217 es casi universalmente aceptada como Elizabeth Wilson. La evidencia es abrumadora. El comportamiento protector. El acto de desempacar maletas y arropar a los huéspedes. La aparición de una mujer en uniforme de ama de llaves antiguo. Todo apunta a Elizabeth. Todavía haciendo su trabajo. Todavía cuidando del hotel que casi la mató pero que también fue su vida. La música de piano en el salón de baile se atribuye a Flora Stanley, la esposa de Freeland. Era una pianista talentosa en vida. Tocaba frecuentemente en el salón de baile para entretener a los huéspedes. Muchos creen que su amor por la música era tan fuerte que su espíritu continúa tocando, practicando, perfeccionando las piezas que amaba. Las voces en el bar y la sala de billar probablemente son de Freeland Stanley mismo. Pasaba mucho tiempo allí en vida, disfrutando de bebidas y conversación con otros hombres de su clase social. Los huéspedes masculinos bien vestidos, discutiendo negocios y política. Algunos creen que Freeland todavía está allí, todavía disfrutando de su creación, todavía siendo el anfitrión. El hombre con la pipa en la habitación 407 es más misterioso. Algunas teorías sugieren que es Lord Dunraven, el aristócrata irlandés que originalmente poseía la tierra donde se construyó el Stanley. Dunraven perdió las tierras en circunstancias polémicas. Tal vez está resentido. Tal vez siente que el hotel está en su tierra. Y se niega a irse. Los niños fantasmas son los más desconcertantes. No hay registros de niños muriendo en el hotel. No hay tragedias documentadas involucrando niños en la propiedad. Y sin embargo, múltiples personas los escuchan. Los ven. Jugando. Riendo. Como si el Stanley fuera su patio de recreo eterno. Algunos investigadores creen que los niños no están atados al edificio específicamente, sino a la tierra. Que tal vez algo sucedió en este lugar antes de que el hotel fuera construido. Algo que involucró a niños. Algo perdido en la historia. Y sus espíritus permanecen, jugando en un lugar que ya no reconocerían. La entidad en la habitación 401, la que toca inapropiadamente a mujeres, es más oscura, más problemática. No se comporta como los otros fantasmas. No es protectora como Elizabeth. No es entretenida como Flora. No es sociable como Freeland. Es agresiva, sexual, violadora de límites. Algunos creen que es un antiguo huésped. Alguien que se comportó mal con mujeres en vida y continúa haciéndolo en muerte. Otros piensan que podría ser algo más oscuro. No un espíritu humano sino algo más. Algo que se alimenta del miedo y la incomodidad. El Stanley Hotel ha abrazado completamente su reputación paranormal. Ofrecen tours de fantasmas múltiples veces al día. Tours nocturnos especiales. Investigaciones paranormales privadas donde grupos pueden traer su propio equipo. Incluso tienen una tienda de lo paranormal que vende equipos de detección de fantasmas y recuerdos relacionados con lo sobrenatural. La habitación 217 está reservada con meses de anticipación. La gente paga una prima para alojarse allí, para tener la oportunidad de experimentar lo que Stephen King experimentó, lo que innumerables otros han experimentado. Y la mayoría no se decepciona, porque el Stanley Hotel no es solo un hotel con historias de fantasmas.
Es un hotel donde los fantasmas son reales, donde los fenómenos son consistentes, donde los escépticos se convierten en creyentes, noche tras noche, año tras año. En 2017, el Stanley Hotel decidió hacer algo sin precedentes. Organizaron lo que llamaron la Gran Investigación. Una investigación paranormal masiva que duraría una semana completa. 30 equipos de investigadores de todo el país. Acceso completo al hotel. Cada habitación. Cada pasillo. Cada rincón. Sin restricciones. El objetivo era documentar de manera exhaustiva toda la actividad paranormal en el Stanley. Crear un registro completo. Una base de datos de fenómenos. Algo que pudiera ser estudiado científicamente. O al menos tan científicamente como es posible con lo paranormal. Los equipos llegaron con tecnología de punta. Cámaras de espectro completo que pueden capturar longitudes de onda de luz invisibles al ojo humano. Grabadoras digitales de alta frecuencia para capturar EVP. Detectores de campos electromagnéticos. Sensores de temperatura. Detectores de movimiento. Todo calibrado. Todo probado. Todo listo. La primera noche comenzó tranquila. Los equipos se distribuyeron por todo el hotel. Algunos en las habitaciones conocidas por actividad. Otros en áreas menos documentadas. Querían cubrir todo. No dejar piedras sin remover. Alrededor de la medianoche, las cosas comenzaron a suceder. Y sucedieron en todas partes simultáneamente. Como si el hotel hubiera esperado pacientemente a que todos estuvieran listos. Y luego decidió mostrarse en su máxima expresión. Lo que sucedió esa semana cambiaría para siempre la forma en que los investigadores paranormales ven el Stanley Hotel. En el salón de baile, 3 equipos diferentes capturaron el fenómeno de piano. Pero esta vez no fue solo música. Fue una actuación completa. Melodías reconocibles. Piezas clásicas de principios del siglo XX. Tocadas con habilidad. Con sentimiento. Durante casi 20 minutos. Las cámaras de espectro completo capturaron algo más. Cerca del piano, había una anomalía. Una forma, vagamente humana, sentada en el banco del piano. La forma se movía. Sus brazos subían y bajaban como si tocara las teclas. Y las teclas se movían en sincronía. Era como ver a alguien tocando. Pero ese alguien no era completamente visible en nuestro espectro de luz normal. Uno de los investigadores, una mujer llamada Sara de un equipo de Boston, estaba tan conmovida que comenzó a llorar. No de miedo, de emoción. Es hermoso, susurró. Ella todavía ama la música. Después de todos estos años, todavía ama tocar. En la habitación 217, un equipo de 5 investigadores tuvo la experiencia más documentada con Elizabeth Wilson hasta la fecha. Habían configurado múltiples cámaras, grabadoras en cada esquina de la habitación, sensores de temperatura, todo. Comenzaron a hacer preguntas, invitando a Elizabeth a comunicarse. Señora Wilson, ¿está usted aquí? Silencio por un momento. Y luego, en una de las grabadoras, capturaron una voz. Clara, femenina. Siempre. La temperatura en la habitación cayó dramáticamente. De 21 grados a 11 en menos de 2 minutos. Los investigadores podían ver su aliento. Y entonces sintieron presencia. Todos los 5 al mismo tiempo. No amenazante, sino protectora, maternal. Como si alguien invisible hubiera entrado para verificar que estuvieran bien. Uno de los investigadores había traído su maleta sin desempacar. La había dejado cerrada sobre la cama. Durante la sesión, cuando las cámaras estaban grabando continuamente, la maleta se abrió. Sola. La cremallera se deslizó hacia atrás, sin que nadie la tocara. Y entonces la ropa dentro comenzó a salir, pieza por pieza, flotando suavemente hacia el armario. Los investigadores observaban asombrados. Las cámaras capturaban todo. La ropa moviéndose por sí sola, siendo doblada en el aire, colocada cuidadosamente en perchas. Todo en completo silencio, metódico, preciso, como si manos invisibles expertas estuvieran haciendo el trabajo que habían hecho miles de veces antes. Cuando terminó, la maleta estaba vacía, toda la ropa perfectamente guardada, y la temperatura volvió gradualmente a la normalidad. La presencia se desvaneció. Elizabeth había terminado su trabajo. Había cuidado de sus huéspedes. Ahora podía descansar. Pero no todas las experiencias esa semana fueron amables. El cuarto piso mostró su lado oscuro.
La habitación 401 tenía reputación de ser agresiva, particularmente con mujeres. Los investigadores decidieron enviar un equipo completamente femenino. Querían ver si la entidad se manifestaría más con mujeres presentes. Fue un error. O quizás fue exactamente lo correcto para documentar la verdadera naturaleza de lo que habita esa habitación. El equipo de 4 mujeres entró alrededor de las 2 de la madrugada. Configuraron su equipo. Comenzaron la sesión. Inicialmente todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Como si algo estuviera esperando. Observando. Decidiendo qué hacer. Después de 30 minutos, una de las investigadoras sintió algo. Una mano. En su pierna. Moviéndose hacia arriba. Gritó. Saltó. Las otras apuntaron sus cámaras hacia ella. Pero no había nadie allí. Solo ella. Temblando. Con lágrimas en los ojos. Algo me tocó, dijo. No fue mi imaginación. Sentí dedos. Manos. Reales. Decidieron continuar. Pero estar más alertas. Más preparadas. 10 minutos después, otra investigadora sintió aliento en su cuello. Cálido. Como si alguien estuviera parado directamente detrás de ella. Susurrando. Pero no podía entender las palabras. Solo sentía el aliento. El sonido de algo que quería comunicarse pero no podía. O no quería ser entendido. La atmósfera en la habitación se volvió opresiva. Pesada. Como si el aire mismo se hubiera espesado. Las 4 mujeres sentían presión en sus pechos. Dificultad para respirar. No pánico. Sino algo físico. Algo actuando sobre ellas. Y entonces sucedió lo peor. Una de las investigadoras, la líder del equipo, sintió manos en su cuello. No tocando suavemente, sino apretando. Ella comenzó a gritar pero no podía. No tenía aire. Sus compañeras corrieron hacia ella. Podían ver marcas rojas apareciendo en su cuello. Como dedos presionando. Estrangulando. La arrastraron fuera de la habitación. Hacia el pasillo. Tan pronto como cruzaron el umbral, las manos desaparecieron. Ella colapsó. Tosiendo. Llorando. Con marcas claras en su cuello. Marcas que durarían días. El equipo se negó a regresar a esa habitación. Y los organizadores del evento no los culparon. Lo que sea que habitaba la habitación 401 era peligroso. No era como Elizabeth Wilson. No era como Flora Stanley. Era algo oscuro. Algo que quería hacer daño. En la habitación 407, otro equipo tuvo un encuentro con Lord Dunraven. Y confirmó que él no es un fantasma amigable. Lord Dunraven, el aristócrata irlandés que originalmente poseía la tierra, tiene reputación de ser territorial. Resentido. Enojado por haber perdido su propiedad. Los investigadores que entraron a la habitación 407 lo hicieron con precaución. Sabían que Dunraven no era conocido por ser acogedor. Configuraron equipos de video, cámaras térmicas, detectores de campos electromagnéticos, y comenzaron a hacer preguntas. Preguntas específicamente dirigidas a Dunraven. Lord Dunraven, ¿está usted aquí? ¿Es esta su habitación? Los detectores EMF comenzaron a dispararse. Lecturas salvajes. Fluctuaciones masivas. Y entonces escucharon algo. Un golpe fuerte. Desde dentro del armario. Todos los investigadores miraron hacia allá. Nadie se movió. Otro golpe. Más fuerte. Como si alguien estuviera golpeando la puerta del armario desde adentro. Tratando de salir. Uno de los investigadores reunió coraje. Se acercó lentamente. Colocó su mano en la manija. Voy a abrir esto ahora, dijo en voz alta. Si hay alguien allí, por favor no nos hagas daño. Solo queremos comunicarnos. Abrió la puerta. El armario estaba vacío. Pero el olor era inconfundible. Humo de pipa. Fuerte. Abrumador. Como si alguien acabara de apagar una pipa. Llenando el espacio cerrado con humo denso. Y entonces vieron algo en las cámaras térmicas. Una figura. En la esquina de la habitación cerca del baño. Exactamente donde los huéspedes reportaban ver a Dunraven. La figura era fría. Más fría que el ambiente. Azul oscuro en la imagen térmica. Con la forma aproximada de un hombre. Alto. De pie. Observando. Uno de los investigadores sintió compulsión de acercarse. Como si algo lo estuviera atrayendo. Comenzó a caminar hacia la esquina. Sus compañeros lo llamaron. Detente. No te acerques. Pero él no escuchaba. O no podía. Seguía caminando.
En trance. Cuando estaba a 1 metro de la esquina, sintió empujón. Fuerte. En el pecho. Lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo. Sus compañeros corrieron a ayudarlo. Estaba consciente pero desorientado. Me empujó, dijo. Lo sentí. Manos. Empujándome lejos. Como si no quisiera que me acercara. Revisaron las grabaciones después. En el momento exacto del empujón, la figura térmica en la esquina se movió. Extendió lo que parecían ser brazos. Hizo contacto. Y el investigador voló hacia atrás. Todo capturado en video. Todo documentado. Lord Dunraven había dejado claro su mensaje. Esta era su habitación. Su espacio. Y los intrusos no eran bienvenidos. El sótano del Stanley Hotel rara vez se menciona en las historias de fantasmas. No es parte de los tours regulares. Es principalmente espacio de almacenamiento y cuartos de servicio. Pero algunos empleados habían reportado sentir incomodidad allí. Sensación de ser observados. Sonidos extraños. Un equipo decidió investigar. Bajaron con equipo completo. El sótano era frío. Húmedo. Laberíntico. Pasillos estrechos. Tuberías expuestas. Luz tenue de bombillas antiguas. Comenzaron a explorar. Habitación por habitación. Armario por armario. Y encontraron algo. Una habitación al final de un pasillo largo. Una habitación que no aparecía en los planos modernos del hotel. Como si hubiera sido olvidada. Sellada. Eliminada de los registros. La puerta estaba entreabierta. Oxidada. Como si no hubiera sido abierta en décadas. Los investigadores se miraron. ¿Entramos? Empujaron la puerta. Se abrió con un chirrido inquietante. La habitación era pequeña. Vacía excepto por una silla vieja. Y las paredes estaban cubiertas de arañazos. Cientos de arañazos. Como si alguien hubiera estado encerrado allí. Tratando de salir. Durante mucho tiempo. Los detectores EMF se volvieron locos. Lecturas fuera de escala. La temperatura cayó a menos de 5 grados. El aliento de los investigadores era visible como nubes densas. Y entonces comenzaron a escuchar voces. Múltiples voces. Susurrando. Superponiéndose. Incomprensibles pero claramente angustiadas. Uno de los investigadores configuró una grabadora. Comenzó a hacer preguntas. ¿Quién está aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo podemos ayudar? En la grabación, capturaron respuestas. Fragmentadas. Pero reconocibles. Oscuro. Frío. Olvidados. Ayuda. Eran voces de personas que parecían estar sufriendo. Atrapadas. Sin poder escapar. La líder del equipo, una investigadora experimentada que había estado en cientos de locaciones embrujadas, comenzó a sentir pánico. Una sensación abrumadora de terror. No por los fantasmas, sino por los fantasmas. Como si pudiera sentir su sufrimiento. Su desesperación. Tenemos que salir, dijo. Ahora. Esto no está bien. Algo muy malo sucedió aquí. El equipo salió rápidamente. Subieron al lobby. Fueron directamente a la gerencia. ¿Qué es esa habitación? ¿Por qué está sellada? ¿Qué sucedió allí? La gerente palideció. No debieron ir allí. Esa área está prohibida. Por una razón. Cuando presionaron, ella finalmente cedió. Explicó que en los primeros años del hotel, esa habitación había sido usada como almacenamiento temporal para cadáveres. Cuando los huéspedes morían en el hotel, como ocasionalmente sucedía en lugares remotos sin hospitales cercanos, los cuerpos tenían que ser guardados en algún lugar hasta que pudieran ser transportados. Esa habitación había servido como morgue improvisada. Pero había más. Durante un brote de influenza en 1918, varios huéspedes y empleados habían muerto en el Stanley. El hospital local estaba sobrecargado. Los cuerpos se acumularon en esa habitación. Durante semanas. En condiciones menos que ideales. Las voces que el equipo había escuchado probablemente eran de esas personas. Almas que murieron en circunstancias traumáticas. Lejos de sus hogares. Sus cuerpos almacenados en una habitación fría y oscura. Sin dignidad. Sin respeto apropiado. Y aparentemente, nunca encontraron paz. Los 30 equipos se reunieron en el salón de baile. Compartieron sus datos. Sus experiencias. Sus grabaciones. Y cuando compilaron todo, el panorama que emergió era abrumador. Habían documentado más de 200 fenómenos paranormales separados durante la semana.
capturados en video, audio o por múltiples testigos simultáneos. No era evidencia anecdótica, era evidencia documentada, verificable, replicable. Las conclusiones fueron claras. El Stanley Hotel no tiene un fantasma, tiene una población completa de ellos. Y no se comportan de manera aleatoria. Tienen personalidades, territorios, comportamientos consistentes, como si todavía estuvieran viviendo vidas, solo en un plano diferente de existencia. Elizabeth Wilson es protectora, maternal, cuida de los huéspedes como lo hizo en vida. Su actividad es más fuerte en la habitación 217, pero se extiende por todo el segundo piso. Es la presencia más comúnmente reportada, y la más amable. Flora Stanley continúa su pasión por la música. El piano es su forma de expresión, su forma de recordarle al mundo que todavía está allí, todavía creando belleza. Los investigadores teorizan que los fantasmas mantienen las pasiones que tenían en vida. Para Flora, esa pasión era la música. Freelan Stanley es social. Le gusta estar donde hay gente. El bar, el lobby, las áreas públicas. Como un buen anfitrión, quiere asegurarse de que todos se sientan bienvenidos. Múltiples testigos lo han visto. Siempre bien vestido. Siempre educado. Aunque nunca habla. Solo observa. Lord Dunraven es territorial y hostil. No quiere intrusos en su espacio. La habitación 407 es su habitación. Y lo deja muy claro. Los investigadores recomiendan precaución extrema cuando se investiga esa área. La entidad en la habitación 401 sigue siendo un misterio. No se comporta como los otros. Es más agresiva, más física, más peligrosa. Algunos investigadores creen que no es un fantasma humano sino algo más oscuro. Algo que fue invocado o atraído al hotel en algún momento. Y ahora está atrapado allí. O eligió quedarse. Los niños fantasma parecen ser residuales. No interactúan directamente con la gente. Solo juegan, ríen, corren. Como una grabación que se reproduce una y otra vez. Nadie sabe quiénes son, por qué están allí, pero no parecen infelices, solo atrapados en un loop eterno de niñez. Y las entidades en el sótano, las voces en la antigua morgue, son las más perturbadoras. Parecen estar sufriendo, atrapadas, buscando liberación que nunca llega. Los investigadores recomendaron que el hotel considere algún tipo de ritual de liberación, algo que les dé paz. Permiso para irse. Las teorías abundan. Algunos creen que es la Tierra misma, que este Spark está en algún tipo de vórtex energético, un lugar donde el velo entre mundos es más delgado, donde los espíritus pueden manifestarse más fácilmente. Otros señalan la historia del lugar. Los nativos americanos consideraban el área sagrada, un lugar de poder espiritual. Cuando los colonos llegaron y construyeron sobre esta tierra, tal vez perturbaron algo. Abrieron algo. Crearon condiciones para que los espíritus permanecieran. Hay una teoría más práctica. El Stanley Hotel era un lugar donde la gente experimentaba emociones fuertes. Alegría en vacaciones. Desesperación de pacientes de tuberculosis que vinieron a morir. Dolor de familias que perdieron seres queridos lejos de casa. Todas estas emociones intensas pueden dejar impresiones. Grabaciones energéticas en el lugar mismo. Y luego está la estructura del edificio. Construida con materiales naturales de las montañas. Madera, piedra. Estos materiales pueden retener energía. Actuar como baterías para actividad paranormal. El hotel mismo puede ser como una grabadora gigante, capturando y reproduciendo los momentos más intensos de su historia. Lo que es indiscutible es que algo está sucediendo en el Stanley Hotel. Demasiadas personas han tenido experiencias. Demasiada evidencia ha sido capturada. Demasiados investigadores respetados han confirmado la actividad. El Stanley no es solo un hotel con historias de fantasmas. Es un hotel genuinamente embrujado. Por múltiples entidades. Con diferentes personalidades y comportamientos. Es un lugar donde el pasado y el presente coexisten. Donde los muertos todavía caminan. Todavía viven. En cierto sentido. Y después de la gran investigación de 2017, ya nadie podía negarlo. El Stanley Hotel es real. Sus fantasmas son reales. Y continuarán estando allí. Sirviendo a huéspedes. Tocando música. Protegiendo sus territorios. Para siempre. En el último día de la investigación, un equipo estaba revisando grabaciones en la habitación 217.
Habían capturado horas de audio. La mayoría era silencio o ruido ambiental. Pero luego encontraron algo. Enterrado en una grabación de las 4 de la madrugada. Una voz. Clara. Femenina. Hablando en un susurro audible. Pero no estaba diciendo palabras aleatorias. Estaba recitando algo. Números. Fechas. Nombres. Los investigadores se miraron confundidos. ¿Qué era esto? Aislaron el audio. Lo mejoraron. Lo escucharon una y otra vez. Y finalmente entendieron. Era Elizabeth Wilson. Y estaba recitando una lista. Una lista de todas las personas que habían muerto en el hotel. Durante su tiempo trabajando allí. Era como si estuviera llevando registro. Recordándolos. Asegurándose de que no fueran olvidados. La lista incluía nombres que los investigadores no reconocían. Fechas que no coincidían con ningún registro oficial. Era información que solo alguien que había estado allí, que había trabajado allí durante décadas, podría saber. Los investigadores llevaron la grabación a los archivos históricos de Estes Park. Compararon los nombres y fechas con registros viejos, certificados de defunción, registros del hospital, y encontraron coincidencias, múltiples coincidencias. Nombres que aparecían en la grabación también aparecían en documentos de principios del 1900. Personas que realmente habían muerto en o cerca del Stanley Hotel. Esto significaba algo asombroso. No solo Elizabeth Wilson todavía estaba allí. Ella era consciente, inteligente, recordaba. No era una simple grabación residual. Era una entidad pensante, sintiente, que elegía quedarse, que elegía continuar su trabajo. Y si Elizabeth era consciente, probablemente los otros también lo eran. Flora eligiendo tocar música. Freelan eligiendo ser sociable. Lord Dunraven eligiendo ser territorial. No eran solo fantasmas. Eran personas. Muertas, sí, pero todavía personas. Todavía con libre albedrío. Todavía tomando decisiones. Esta revelación cambió fundamentalmente la forma en que los investigadores vieron el Stanley Hotel. No era solo un lugar embrujado. Era un lugar habitado. Por una comunidad de espíritus. Que habían elegido no seguir adelante. Que habían elegido quedarse en el lugar que amaban. Haciendo las cosas que amaban. Por toda la eternidad. Después de la gran investigación de 2017, el Stanley Hotel ya no pudo mantener ninguna pretensión de ser solo un hotel histórico. Era oficialmente el hotel más embrujado de Estados Unidos. Y abrazaron completamente esta identidad. La administración creó un departamento dedicado a lo paranormal. Contrataron expertos investigadores que conocían el edificio. Estas personas ahora daban tours, entrenaban guías, aseguraban que la información fuera precisa. Los tours se expandieron. Ya no eran solo paseos nocturnos. Ahora incluían equipo real de investigación. Los visitantes podían usar detectores EMF, grabadoras digitales, cámaras de espectro completo. Convertirse en investigadores por una noche. El hotel estableció protocolos. Reglas para interactuar con las entidades. Respeto era la palabra clave. Estos no eran atracciones de parque temático. Eran espíritus de personas reales que merecían dignidad. Los visitantes que faltaban al respeto eran expulsados. Críticos argumentaban que el Stanley explotaba a los muertos. Que convertir trauma en atracción turística era de mal gusto. Que Elizabeth Wilson no debería ser mascota de hotel embrujado. Los descendientes de los Stanley tenían opiniones divididas. Algunos orgullosos de que el hotel continuara relevante. Otros perturbados. Sentían que sus parientes merecían descansar en paz. Hubo incluso demanda en 2018. Un grupo llamado Respeto por los Muertos intentó forzar al hotel a detener tours paranormales. Argumentaban que violaba dignidad de personas fallecidas. El caso fue desestimado. El juez determinó que no había precedente legal. El hotel no hacía nada ilegal. Solo compartía su historia que incluía elementos paranormales. El Stanley respondió con transparencia. Publicaron documentos históricos, certificados de defunción, registros de empleados. Mostraron que no inventaban historias. Todo basado en hechos verificables. Los fenómenos no eran fabricados. Miles de testigos independientes los habían experimentado. También implementaron programa educativo. Tours enfocados en historia real. Arquitectura. Importancia cultural. No todo sobre fantasmas. El Stanley era significativo por muchas razones. Lo paranormal solo una parte. En 2019,
Luna de miel se quedó habitación 217. Regalo de bodas de amigos. Primera noche romántica sin incidentes. Segunda noche, 2 de la madrugada, novia despertó. Sintió a alguien sentado borde cama. Colchón hundiéndose con peso real. Abrió ojos. Vio mujer vestida uniforme ama llaves antiguo. Expresión preocupada. Estaba paralizada. No podía moverse. Solo observar mientras mujer extendía mano. Como verificar fiebre. Asegurarse estuviera bien. Y entonces mano pasó a través de ella. No tocó. Pasó. Como humo. Sensación indescriptible. Frío. Hormigueo. Electricidad suave corriendo piel. Finalmente pudo moverse. Gritó. Esposo despertó. Encendió luz. Mujer desapareció. Novia temblando llorando. Ella estaba aquí. Elizabeth estaba aquí. Me tocó. O intentó tocarme. No durmieron resto noche. Mañana siguiente contaron experiencia. Recepcionista sonrió gentilmente. Elizabeth debe haber sentido que estabas preocupada. Ella cuida especialmente novias. Quería reconfortarte. Era verdad. Novia había estado ansiosa sobre matrimonio. Preocupada si había tomado decisión correcta. Ansiedad normal recién casada. Pero de alguna manera Elizabeth lo sintió. Vino a ayudar. A su manera. Pareja salió con historia increíble. Pero también sensación extraña de paz. Como si Elizabeth les hubiera dado bendición. Como si les dijera todo estaría bien. La habitación 401 continuaba problemática. Hotel comenzó a requerir firma renuncia específica. Explicaba historia actividad agresiva. Contacto físico inapropiado reportado. Huéspedes entraban bajo propio riesgo. En 2020, mujer investigadora paranormal experimentada se alojó sola 401. Primera noche Stanley. Sería única. 3 madrugada despertó sintiendo pecho. Como alguien sentado sobre ella. Paralizándola. No podía respirar correctamente. Entonces sintió manos. En su cuerpo. Tocándola maneras nadie debería sin consentimiento. Luchó. Trató moverse gritar. Completamente inmovilizada. Después eternidad probablemente segundos peso desapareció. Saltó cama. Encendió luces. Empacó inmediatamente. Salió medianoche. Fue recepción. Exigió cambiar habitación. Temblando shock. Personal acostumbrado a estas situaciones 401 inmediatamente dieron otra habitación. No hicieron preguntas. Mañana siguiente habló gerencia. No sé qué está esa habitación. Pero no fantasma normal. Algo más. Algo peligroso. Honestamente no deberían permitir gente quede allí. Alguien va a salir gravemente herido. Hotel consideró. Decidieron mantenerla abierta. Pero advertencias más fuertes claras. Solo personas firmando explícitamente entendían riesgos. Solo adultos. Sin menores permitidos bajo ninguna circunstancia. COVID-19 cerró mundo. Stanley tuvo cerrar también. Primera vez más siglo hotel completamente vacío. Sin huéspedes. Sin personal excepto mantenimiento mínimo. Solo edificio. Y habitantes permanentes. Personal mantenimiento reportaba algo había cambiado. Hotel sentía diferente. Más tranquilo algunos aspectos. Más inquieto otros. Como si fantasmas no supieran qué hacer sin gente alrededor. Música piano escuchaba más frecuentemente. Flora aparentemente tenía más tiempo practicar. Sin huéspedes interrumpieran. Trabajadores escuchaban melodías hermosas flotando edificio vacío. Ecos otra era llenando pasillos silenciosos. Elizabeth seguía haciendo rondas. Pero ahora parecía confundida. Visitaba habitaciones vacías. Verificaba camas nadie había usado. Buscaba huéspedes no estaban. Algunos empleados reportaron verla ventanas. Mirando fuera. Como esperando gente regresara. Cuando hotel finalmente reabrió verano 2020 con restricciones primeros huéspedes notaron algo. Fantasmas parecían más activos que nunca. Más ansiosos interactuar. Como hubieran extrañado compañía humana. Como aislamiento hubiera afectado también. Teoría surgió entre investigadores. Fantasmas Stanley no solo grabaciones residuales. Son conscientes. Inteligentes. Aparentemente sociales. Necesitan interacción humana. Se alimentan ella alguna manera. No negativamente. Sino simplemente existen mejor cuando hay vida alrededor. Esto explicaría por qué Stanley tan activo. ¿Por qué fenómenos más fuertes cuando hotel lleno huéspedes?
Fantasmas no tratando a asustar gente, tratando conectar. Recordar que era estar vivos. Sentirse parte de algo nuevamente. Investigadores experimentando nuevas tecnologías. Dispositivos diseñados específicamente facilitar comunicación bidireccional entidades. Stanley ofreció como laboratorio. Permitieron equipos trajeran nuevos dispositivos. Probaran. Vieran si podían establecer comunicación más clara residentes fantasmales. Resultados asombrosos. Usando combinación detectores EMF modificados generadores frecuencia software análisis voz tiempo real investigadores lograron algo sin precedentes. Conversaciones. No solo palabras aisladas grabaciones, sino intercambios bidireccionales tiempo real. Con Elizabeth Wilson particular lograron sesión comunicación casi 20 minutos. Ella respondía preguntas. Compartía recuerdos. Hablaba sobre vida, trabajo, muerte, casi decisión quedarse. Cuando preguntaron por qué no había seguido adelante, respuesta simple profunda. Este es mi hogar. Esta es mi familia. ¿Por qué me iría? Para Elizabeth Stanley no prisión. Era donde pertenecía. Huéspedes cuidaba eran su propósito. Sin ellos no tendría razón existir. Eligió quedarse. Incluso después muerte. Porque amor, trabajo, lugar más fuerte cualquier llamado más allá. Flora expresó sentimientos similares. Cuando preguntaron sobre música dijo todavía tenía tanto que tocar. Tantas piezas perfeccionar. Muerte no había terminado viaje artístico. Solo cambiado. Ahora podía practicar toda eternidad sin cansarse. Sin envejecer. Sin perder habilidad. Para artista casi regalo. Incluso Lord Dunraven cuando finalmente accedió a comunicarse reveló algo interesante. No enojado haber perdido tierra. Enojado haber sido olvidado. Reducido nota pie historia Stanley. Él había amado tierra primero. Visto potencial primero. Sentía merecía reconocimiento. Hotel respondió. Crearon placa habitación 407. Reconociendo Lord Dunraven. Papel historia lugar. Amor tierra. Después actividad volvió menos agresiva. Todavía territorial presente. Pero menos hostil. Como simplemente hubiera querido historia fuera contada. Gente viaja desde Japón, Europa, Australia. Solo experimentar hotel inspiró El Resplandor. Encontrarse habitantes fantasmales. Edificio meticulosamente mantenido. Cada detalle preservado. Pisos madera originales brillan luz. Candelabros cristal salón baile reflejan elegancia otra época. Habitaciones actualizadas comodidades modernas mantienen carácter histórico. Lugar donde pasado presente coexisten perfectamente. Y según miles testigos muertos también coexisten vivos aquí. Literalmente. Habitación 217 sigue siendo más solicitada. Elizabeth Wilson sigue anfitriona más dedicada. Huéspedes todavía reportan experiencias. Maletas desempacadas misteriosamente. Sábanas arregladas medianoche. Sensación arropados manos invisibles. Elizabeth continúa trabajo. Década tras década. Sin cansarse nunca. Mujer alojó allí enero 2026 compartió experiencia redes sociales. Había llegado tarde exhausta. Dejó maleta sin abrir fue directo cama. Despertó mañana siguiente ropa perfectamente organizada armario. Artículos tocador ordenados baño. Todo lugar. Al principio pensé servicio habitaciones. Pero puerta cerrada llave toda noche. Hotel no ofrece ese servicio. Fue Elizabeth. Cuidándome. Honestamente lugar asustarme sentí conmovida. Alguien aunque ya no viva preocupó suficiente asegurar estuviera cómoda. Este tipo de experiencia define Stanley ahora. No terror. Sino conexión. Sensación extraña muerte no fin. Amor cuidado propósito pueden trascender incluso mortalidad. Cuarto piso mantiene reputación mixta. Habitación 407 Lord Dunraven vuelto menos hostil desde recibió placa reconocimiento. Huéspedes todavía sienten. Huelen humo pipa. Pero empujones agresivos disminuido. Ahora más compartir espacio anciano cascarrabias. Gruñón pero no peligroso. Siempre respetes límites. Habitación 401 sigue problemática. Hotel ahora alquila solo consulta previa. Huéspedes potenciales deben hablar gerente. Explicar por qué quieren quedarse. Demostrar entienden riesgos. Hotel recomienda solo investigadores paranormales experimentados reserven. Lo sea habita esa habitación no mejorado tiempo. Si acaso vuelto más audaz físico. Hotel considerado realizar limpieza. Exorcismo. Ritual destierro. Hasta ahora dudado.
temor empeorar cosas, o entidad simplemente mude otra habitación. Único aspecto Stanley y administración admite no poder controlar completamente. Todo demás tienen algún nivel entendimiento, alguna manera coexistir. Pero 401 sigue misterio oscuro. Amenaza potencial. Stephen King todavía visita ocasionalmente. Relación hotel evolucionado. Ha regresado Stanley varias veces décadas. A veces eventos. A veces solo visitar. Siempre aloja habitación 217. Su habitación. Donde todo comenzó. En entrevista 2023 King compartió algo interesante. Dijo ya no tiene pesadillas esa habitación. En cambio sueños pacíficos. Como si Elizabeth decidiera ya había dado suficiente material. Ahora solo quiere descanse. Creo ella sabe convertir su hotel algo famoso, dijo King. Y tal vez está agradecida. O menos tolerante. Ya no siento terror sentí primera noche. Ahora siento bienvenida. Como visitando vieja amiga. King también dicho públicamente cree Stanley genuinamente embrujado. Que no solo atmósfera e imaginación. Que algo real allí. Viniendo maestro horror inventado miles historias aterradoras eso significa algo. Sabe diferencia entre ficción realidad. Y Stanley según el real. Hotel continúa presentado medios. Documentales. Programas televisión. Podcast. Libros. Cada año trae nueva cobertura historias experiencias. Redes sociales amplificado. Ahora gente comparte experiencias instantáneamente. Videos TikTok puertas abriéndose solas. Fotos Instagram anomalías capturadas. Hilos Reddit analizando EVP. Stanley tendencia regularmente. Manteniendo relevancia incluso era digital. Entonces ¿qué hace Stanley Hotel tan especial? ¿Por qué diferente otros lugares supuestamente embrujados? Respuesta compleja. Parcialmente ubicación. Montañas Colorado. Aire delgado. Belleza natural. Todo crea atmósfera única. Parcialmente historia. Más 100 años operación continua. Generaciones huéspedes empleados. Capas experiencia humana impregnadas cada tabla madera. Parcialmente Stephen King. Sin el resplandor Stanley probablemente habría sido demolido años 70. King salvó. Dio nueva vida relevancia. Proceso creó profecía autocumplida. Decirle mundo hotel especial hizo especial. Pero más todo consistencia. Fenómenos Stanley no aleatorios. No diferentes cada vez. Elizabeth siempre protectora. Flora siempre toca piano. Lord Dunraven siempre territorial. Niños siempre juegan. Hay patrones. Personalidades. Comportamientos predecibles. Esto convence escépticos. No algo extraño sucede una vez. Mismas cosas extrañas suceden una otra vez. Diferentes personas. No conocen entre sí. Reportan experiencias idénticas separadas años décadas. Probabilidad estadística todo coincidencia imaginación fabricación vuelve astronómicamente baja. Especialmente cuando tienes miles reportes. Investigadores experimentados. Escépticos llegaron descreídos salieron convencidos. Stanley Hotel no prueba fantasmas existen. Nada puede probar definitivamente. Pero viene más cerca cualquier otro lugar. Ofrece más evidencia testigos documentación. Y hace manera consistente. Año tras año. Década tras década. Puedes visitarlo hoy. Ahora mismo. Reservar habitación. Tomar tour. Intentar experimentar paranormal ti mismo. O simplemente disfrutar hermoso hotel histórico Montañas Colorado. Ambas opciones disponibles válidas.